Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal, Incógnitas de la Biblia. En esta ocasión, como siempre, traigo un contenido súper interesante, un contenido del cual se habla en múltiples vertientes, y vengo a hablar sobre la antigua naturaleza. Esto es lo que suelen llamar el viejo hombre. Sabe que cuando muchos nos convertimos al Señor, venimos a Cristo, y hay quienes creen que cuando venimos a Cristo somos totalmente una nueva criatura. Hay otros que creen que la santificación es un proceso gradual, lento. En cada uno pasa de manera diferente. Cada uno es transformado de múltiples formas. Y hay otros que creen que ya cuando venimos a Cristo no somos el hombre que antiguamente éramos de manera definitiva. Aquí tengo unos cuantos argumentos bíblicos. Dentro de todos estos puntos de vista, yo considero que realmente el proceso de santificación es gradual. Voy a presentar algunos argumentos de por qué realmente pienso esto. Hace un tiempo estuve hablando sobre un tema similar y recibí comentarios de que cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo se encarga de limpiarnos 100%. Y yo no digo que Cristo realmente no nos limpie 100%, sino que hay que ver qué capacidad tenemos nosotros de recibir lo que Cristo nos entrega. Porque todavía nosotros continuamos siendo imperfectos, todavía nosotros continuamos con parte de esa naturaleza antigua viva en nosotros. Y me paso a explicar, cuando nosotros nos convertimos al Señor y venimos a un grupo religioso, nosotros cambiamos de modo de vivir. Pero aunque cambiamos de modo de vivir, todavía quedan residuos de ese antiguo hombre. Me explico. Aquí, por ejemplo, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, que es el texto que muchos utilizan para decir que somos una nueva criatura, y la Biblia lo dice en términos literal, pero esto es un texto a analizar. Me explico. Miren lo que dice acá. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Aquí dice que somos una nueva criatura. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que cuando nosotros venimos a Cristo, pasamos a ser una nueva criatura. Aquí dice que las cosas viejas han pasado y que todas son hechas nuevas. Pero aunque la Biblia diga esto en manera literal, yo entiendo que la santificación es un proceso gradual. ¿Por qué? Porque aunque nosotros venimos a Cristo, nos pasan malos pensamientos. Hay posibilidad que un creyente vea pasar una fémina que se vea bien y la desee. Hay posibilidad que tú veas que el prójimo tiene un buen vehículo y tú desees en tu corazón tener ese vehículo. Hay posibilidad de que tú desees ganar lo que aquel gana, de que tú ambiciones cosas que no debes ambicionar. Y todo esto no corresponde a la naturaleza de Cristo, porque dentro de los mandamientos dice que no desees la mujer de tu prójimo, ni que desees nada que le corresponda a tu prójimo. Entonces, si tú todavía te están pasando estos sentimientos, estos deseos, si todavía por tu cabeza pasan malos pensamientos cuando tú tienes situaciones que no son favorables, entonces es evidente de que tu transformación no está al 100%. No porque Cristo no haya dado el todo para tu santificación, sino porque tú no tienes la capacidad todavía de recibir la santificación al 100%. Y aquí tengo un sinnúmero de argumentos bíblicos. Aquí
uno de los hombres más ilustres, uno de los hombres más capacitados, uno de los hombres más inteligentes, uno de los hombres que se atrevió a reprender a un discípulo que andó con el maestro, que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo realmente dice algo interesante. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en su capítulo 7, del verso 19 al 25, aquí el apóstol Pablo presenta una serie de quejas de él mismo. Ya todos saben la historia de que cuando él tuvo el encuentro con el Señor, que escuchó la voz que lo llamaba, y ahí tuvo un encuentro con Cristo. Pero a pesar de esto, el apóstol Pablo continúa presentando quejas sobre su modo de pensar. Y si el apóstol Pablo ya es una nueva criatura, ¿por qué el apóstol Pablo está presentando quejas? Voy a dar lectura. Romanos capítulo 7, del verso 19 al verso 25. Estos son quejas del apóstol Pablo. Mira lo que dice. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En el verso 19. Oye lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero está hablando un hombre que fue transformado. ¿Y por qué el apóstol Pablo realmente dice esto? Si este hombre fue transformado, si este hombre ya es una nueva criatura. Ya este hombre no perseguía a los cristianos, ya este hombre era un hombre nuevo. Pero mira lo que está presentando. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, él dice que no lo hace él, sino el pecado que mora en él. O sea, que aunque él es una nueva criatura, todavía el pecado está vigente en él. El apóstol Pablo lo está expresando. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Lo rectifica nuevamente. Entonces, si nosotros somos nueva criatura, ¿por qué el mal todavía continúa en nosotros? Porque yo comprendo que el modo de santificación es gradual. Nosotros nos vamos santificando a medida que vamos caminando. Si no fuera así, entonces los creyentes no pecaran, entonces los creyentes no cayeran, entonces el creyente no se descarriara. Si somos una nueva criatura y estamos al 100%, entonces no vamos a tener ninguna de estas debilidades, pero todavía la tenemos. Y si todavía la tenemos, repito, porque hay mucha gente que interpreta como quiera las cosas que se dicen y usted tiene la potestad de interpretar como usted quiera. Pero yo quiero que usted por lo menos ponga su cerebro a pensar un poquito y entienda que cuando usted viene a Cristo todavía usted posee la naturaleza antigua. Y esta naturaleza se va debilitando mientras tú vas buscando, leyendo la palabra, tú vas orando, tú vas buscando al Señor, tú te ocupas en ayunar, tú te ocupas en hacer silicio. Cuando tú te envuelves en las cosas de Dios, esa antigua naturaleza se va debilitando y la naturaleza nueva en Cristo se va fortaleciendo. Pero si tú en algún momento te descuidas, entonces la naturaleza en Cristo se va debilitando y la antigua naturaleza se va fortaleciendo. ¿Qué hay que hacer para que la antigua naturaleza se fortalezca? Nada. Ella se fortalece sola. Al contrario, tú tienes que estar constantemente en los asuntos del Señor para que la antigua naturaleza se mantenga débil. Pero el hecho de que se mantenga débil no significa que ha desaparecido de manera total. Hay muchos que dicen, Dios santifica por completo, Jesucristo hace su trabajo completo. Yo no estoy diciendo que no. Pero ¿qué capacidad tú tienes para asimilar lo que Cristo ha hecho en ti? Somos seres humanos y el modo en que nosotros nos vamos santificando es gradual. A medida que nosotros vamos buscando, nos vamos limpiando y nos vamos apartando de todas esas cosas que no son de agrado al Señor. Mira lo que dice el verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, hay algo adentro de él, que es la antigua naturaleza.
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, esta ley, este hombre antiguo, por decirle así, esta antigua naturaleza lo lleva al pecado. No debería porque él es una nueva criatura, como muchos dicen. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo se está quejando, él dice, se está diciendo que él es un miserable, porque todavía esos deseos están ahí. Y el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, él está dividido ahí. Hay una parte que sirve a Dios y otra que sirve a la ley del pecado. Por eso mientras nosotros nos mantenemos en la búsqueda del Creador, en escudriñar la palabra, en buscar la santificación, en apartarnos de las cosas que no son de agrado a Dios, no envidiar lo que el otro tiene, en tratar de que no entre malas influencias en nuestro corazón, malos deseos, entonces la naturaleza de Cristo se va fortaleciendo. Pero si nos cuidamos de todas esas cosas, entonces la naturaleza del pecado se fortalece y la naturaleza de Cristo se debilita. Yo creo que esto no es tan complicado de entender porque lo estoy explicando de una manera bastante simple. Pero todavía hay gente que considera que cuando tú viniste a Cristo ya tú estás santificado por completo. Y si fuese así, deberían de mandarte a buscar del cielo. Tú no deberías estar aquí en la tierra, porque todo lo que se mueve en la tierra no es perfecto. Somos imperfectos. Aunque nosotros queramos ser perfectos, aunque nosotros queramos alcanzar la altura del varón perfecto, esto es un proceso gradual de santificación, gradual, o sea, a medida que vayamos caminando y nos vayamos apartando de las cosas que no son de agrado a Dios, a esa misma medida vamos entrando en el proceso de santificación. Pero, aunque hayamos aceptado al Señor, todavía esa ley interna, esa antigua naturaleza todavía continúa en nosotros. Mira también lo que dice, voy a leer sobre lo que dice de David, que el corazón de David era conforme a Jehová, y después que la Biblia dice esto, David agarra y entra en transgresión con Betsabé, entra en transgresión. Entonces, si el corazón de hombre es conforme a Dios, ¿por qué este hombre cae en transgresión? Miren lo que dice, vamos a leer donde dice que el corazón de David es conforme a Dios. Miren lo que dice, Libro de los Hechos, capítulo 13, del verso 21 al verso 22. Miren lo que dice. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, o sea, el mismo Dios, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, si David es conforme al corazón de Dios y va a hacer todo lo que Dios quiere, ¿por qué David manda a buscar a Betsabé y quiere acotarse con una mujer que no es de él? Porque cuando él la mandó a buscar, que vamos a leer ese texto, cuando él la manda a buscar, le dicen que no es una mujer que está sola, le dicen que esa es la mujer de Urías, uno de sus soldados. Y él a pesar de esto la manda a buscar. Entonces el mismo Dios está diciendo que el corazón de David era conforme a Dios, era conforme a él, pero el detalle es el siguiente, de que mira lo que David hace. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mal en David.
aunque el corazón de David es conforme a Dios. No debería. Esto es una muestra de que no podemos corromper en cualquier momento, o en cualquier momento puede salir esa antigua naturaleza. Miren lo que dice acá. Aquí Dios dice que el corazón de él es conforme a él, lo dice el mismo Señor. En el verso 22 dice, quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, o sea, el Señor diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, o sea, es conforme a mí, quien hará todo lo que yo quiero. Eso es el mismo Dios hablando. Pero en 2 de Samuel, capítulo 11, del verso 1 a 5, del verso 11, 2 de Samuel, capítulo 11, del verso 1 al verso 5, aquí David peca con Betsabé. Esto es una historia muy conocida que todos conocen, pero la voy a leer para que usted entienda lo que yo quiero transmitir. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Era el rey. Se estaba paseando. Dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Él debió tumbar ahí mismo. Le gustó, era hermosa. Pero desde que le dijeron que era hija de Elián, mujer de Urías Eteo, tumba eso. Porque un hombre que tiene el corazón conforme a Dios, pero deseaba esa mujer. Aunque él tenía el corazón conforme a Dios, mira lo que hizo. Y en el verso 4 dice, y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y en el verso 5 dice, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Aquí David se metió en un problema. Y lo que han leído a la continuación de la historia, él mandó a matar a Urías Eteo. Y después que lo mandó a matar, se quedó con la mujer, se quedó con Betsabé, que al final fue la mujer de que la madre de Salomón. Entonces, amado, cuando tú vienes al Señor, tú tienes que mantenerte vigilante porque el pecado está todavía en ti. Tú no eres un santo, tú no eres un querubín, tú no andas en las nubes, tú estás en la tierra aquí. Pues varón, entonces el sacrificio que Dios hizo no sirvió de nada. El sacrificio que Cristo hizo sirvió. Lo que pasa es que no todos tenemos la misma capacidad de asimilar el caminar como caminó Cristo. Y el caminar como caminó Cristo conlleva tiempo, conlleva sacrificio, conlleva entrega, conlleva en que hay cosas que a ti te gustan y no son correctas y tú no las debes hacer. Esto conlleva un esfuerzo. Entonces ese esfuerzo, no todos quieren pagar ese precio realmente. Ahí es que está el detalle, porque mira lo que hizo el rey David. Teniendo el corazón conforme a Dios, diciéndolo el mismo Dios, no debió. Y cuando la mandó a buscar, que le dijeron que era hija de Elián, mujer de Urías, tumba eso, hermano. Él no lo tumbó. Y era un hombre de Dios. Porque yo he escuchado gente que dicen que aquel que peca no conoce a Dios. Y yo respeto esa opinión, pero no estoy de acuerdo. Porque si David tenía el corazón conforme a Dios es porque él tenía una relación con el Creador. Mira Pablo también lo que dice en el texto que yo leí. Se llama el mismo miserable. Que lo que no quiere hacer, eso él hace. Y que el pecado mora en él. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que entender
que la Biblia dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas han pasado, o sea, estamos viviendo una nueva vida. Pero si tú te descuidas, ese antiguo hombre, esa antigua naturaleza vuelve y sale. Y se atreve a hacer cosas iguales o peores a las que tú habías hecho antes de ser un creyente en el Señor. Yo creo que esto está claro, yo creo que esto no está tan complicado. Lo que pasa es que hay gente que se encierran en que ellos están santificados por completo, entonces, si usted está santificado por completo, usted no puede fallar, usted no puede pecar, usted no puede tener un mal pensamiento, usted no puede cometer un solo error. Si usted está santificado, si usted es una nueva criatura por completo, si las cosas viejas pasaron, entonces tú no puedes cometer un error. Porque muchos leen la Biblia tan literal que no se detienen a pensar, no se detienen a analizar. Yo estuve haciendo un video hablando de los niveles de interpretación desde el punto de vista judío. Voy a dejar en la descripción de este video el link para que tú también puedas acceder a este video, niveles de interpretación. Y continuando acá, eso es algo que hay que entender. Que aunque somos nuevas criaturas, todavía tenemos el residuo del pecado que está en nosotros, amado. Yo estuve diciendo en un video que aquí todo el mundo come con sal. ¿Qué significa esto? Porque yo sé que de diferentes países podrían ver este video. Comer con sal, desde el punto de vista acá, como se habla en República Dominicana, es que todo estamos sujetos a fallar. Todos estamos sujetos a cometer errores. Todos estamos sujetos a equivocarnos. Todos estamos sujetos a ir conscientemente al pecado, porque David estaba consciente. Estaba tan consciente de lo que hizo que mandó a matar a Urías. Estaba consciente, amado. Y a veces la mente se nos cauteriza. Y para David amonestarle, tuvo que ir el profeta Natán a hacerle una parábola y decirle que había un hombre que tenía muchas ovejitas y que ese que tenía muchas ovejitas quiso quitarle la oveja al que tenía una. Y el profeta le preguntó a David qué hay que hacer con este hombre. Y David dijo, este hombre hay que matarlo. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Porque cuando nosotros nos toca emitir juicio contra otro, le damos con todo el pie. Pero cuando somos nosotros que caemos en transgresión, lo más fácil es corregir a otro, amado. Lo más fácil es ver los defectos del otro. Lo más fácil es estar metiéndole regla a otro. Pero antes de eso hacer todo eso, tu vida tiene que estar bien organizada. Porque tú no me puedes hablar de las críticas cuando tú criticas. Porque tú no me puedes hablar de no mentir cuando tú estás mintiendo. Porque tú no me puedes hablar de no desear lo que el otro tiene cuando tú deseas lo que el otro tiene. O sea, tenemos que trabajar en nosotros mismos. Pero en estos tiempos, estamos trabajando en el otro. Estamos pendientes a la vida del otro, a lo que el otro se come, si se puso una camisa larga, si se la puso manga corta, si anda en poloché, si anda en tenis, si se metió allí, si fue allá, si hizo esto, si hizo... Amado, ¿pero y qué es esto, amado? ¿Esto es una prisión? ¿O andar en Cristo es un deleite? Yo no entiendo. No me refiero al libertinaje, que eso es otro tema, eso es otra cosa. No me refiero a eso. Pero tú no puedes andar con una presión encima de que te estén mirando, de que están diciendo esto, de que están... La gente, el ser humano, nosotros los seres humanos, siempre hablamos. Cuando hablan de Cristo, que ni Cristo se salvó, entonces no se esfuercen en caerle bien a todo el mundo, porque esto es prácticamente imposible. Pero si usted quiere hacer el esfuerzo, hágalo. Miren lo que dice acá también. Pasó una situación con Pedro, que Pedro hirió a un soldado cuando fueron a apresar a Jesús. Y Pedro estaba con Jesús. Y Pedro era uno de los discípulos. ¿Y por qué si Pedro era uno de los discípulos? Continuaba armado y encima de que estaba armado le tiró un fuetazo al soldado. No debió porque él es una nueva criatura. Salió su antigua naturaleza. Pero que estaba defendiendo al maestro. Pero el maestro no apoyó lo que Pedro hizo.
¿Lo quiere comprobar? Vamos para la Biblia entonces. Libro de Juan, capítulo 18, verso 10 y verso 11. Cuando Pedro hiere un soldado por Jesús, mírenlo aquí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Si él tuviera de acuerdo, no le dice eso. Deja que Pedro siga tirando espadazo ahí al que se le pegara a Jesús. Pero ese no es el objetivo. Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué le quiso decir Jesús aquí a Pedro? Yo vine con este propósito, yo vine con esta misión, date tranquilo, me toca, me tengo que dar ese trago, tengo que pasar por el proceso. Eso le dijo Jesús a Pedro. Él no estuvo de acuerdo. Y el que sigue leyendo entiende que Jesús oró por el soldado y le restableció la oreja. Si Jesús ya está de acuerdo, no ora por ningún soldado ni le restablece nada. Pero ¿cuál es la enseñanza? Pedro, a pesar de que andaba armado, que Jesús lo sabía y no le dijo nada, aquí hay algo, aquí hay un detalle que casi poca gente habla. Si Pedro era una nueva criatura ya andando con Cristo, ¿por qué él andaba armado? Y encima de que andaba armado, ¿por qué le tiró al soldado? Todavía quedaba parte de su antigua naturaleza ahí viva. Y salió a la naturaleza cuando él vio que querían apresar al maestro. Y todos tenemos esa naturaleza, amado. La naturaleza, según lo que he investigado, la naturaleza y lo que yo considero, la naturaleza queda dormida, pero no muere totalmente. Y si tú te mantienes buscando al Señor en diferentes ámbitos, esa naturaleza se va a quedar tranquila, pero está ahí. Si hay un descuido por alguna razón u otra, entonces resalta la antigua naturaleza. Y le estoy dando evidencia bíblica. Si usted tiene otra opinión, puede ponerla también en la caja de comentarios. Miren lo que dice acá. Aquí Jesús y Pedro también tuvieron una conversación. Miren la conversación acá, cuando Jesús le dice que él lo va a negar y Pedro dice que no. Mírenlo aquí. Mateo capítulo 26, versos 34 y 35. Miren lo que dice. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero cuando apresaron a Jesús, se fue todo el mundo. Y Pedro dijo que aunque él tuviera que morir con él, si era necesario él morir con él, como lo dice ahí, él no lo iba a negar. Pues Pedro se convirtió en un mentiroso porque lo negó. Entonces, si tú eres una nueva criatura, ¿cómo tú vas a caer en la mentira? Son situaciones humanas que pasan. Miren lo que dice. Vámonos para el libro de Marcos, capítulo 14, versos 66 al 72, cuando Pedro niega a Jesús. Pero aquí en Mateo 26, de 34 al 35, que voy a leer nuevamente, dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Pero Pedro le dijo que no lo iba a negar. En el verso 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Lo dijo Pedro y lo dijeron los otros discípulos. Y cuando llegó la verdad, a correr todo el mundo. Solamente se quedó Pedro observándole a cierta distancia. Pero no se quedó con el maestro tampoco. Pero si usted no está convencido, vámonos al libro de Marcos, capítulo 14, del verso 66 al 72, donde Pedro niega a Jesús. Miren lo que dice. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Lo reconoció a Pedro.
Pero en el verso 68 Pedro dice, mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Negó al maestro. Mintió Pedro. Verso 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos, este de ellos. Pero él negó otra vez, o sea, se convirtió en un mentiroso Pedro. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, o sea, se volvió mentiroso y se volvió maldiciente. Un hombre que era una nueva criatura, ¿qué pasó ahí? Y a jurar, oye, mintió, maldijo y empezó a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis, que no conocía a Jesús, estaba diciendo. Aleluya. Que no conocía a Jesús. Qué tremendo esto es. Y en el verso 72 dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Ahí Pedro se acordó de lo que el maestro le dijo. Es lamentable, amado. Pero cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. Pero a pesar de que somos nueva criatura, el pecado todavía está morando en nosotros. Es parte de nosotros. Porque tenemos 2 naturalezas, amado. Por más serio que usted sea, por más pulcro que usted sea, por más íntegro que usted sea, en algún momento pasa un mal pensamiento. En algún momento tú quieres hacer algo que no es de Dios. ¿Me entienden? Hay que reconocer esto, amado. Si nosotros andáramos reconociendo esto, no hubieran tanta crítica en la red de uno crítica. Pero tú sabes el contenido bíblico. Nosotros tenemos, si nos ponemos a estudiar las escrituras, nosotros podemos hacer contenido hasta que nos moramos y no terminamos de hacer contenido. Pero hay gente que no le da tiempo de escudriñar la palabra, sino de criticar al otro. El contenido de ellos es de crítica, pero si a usted le gusta ese contenido, siga haciendo su contenido, yo respeto eso. Pero si se cogieran las cosas en serio, se escudriñara más y se criticara menos. Esto se está convirtiendo, amado, aunque me dé pena decirlo, en el evangelio se está criticando más que en el mundo. Lo dije en una actividad personalmente y lo repito por acá. Se está criticando más que en el mundo. Comemos con sal todavía. Así que voy a dejar este video hasta acá. Espero que este contenido haya sido de provecho. El objetivo es edificar. El objetivo es que entremos en conciencia. El objetivo es que nosotros nos volvamos cada día mejores personas, que aprendamos a respetar la opinión del otro aunque no estemos de acuerdo, que aprendamos a respetar a los que son de otro grupo religioso, que aprendamos a respetar al que tiene una opinión diferente a la de nosotros. Aprendamos a respetar, amado. Respetar y estar de acuerdo son 2 cosas diferentes. Hay gente que cree que cuando está de acuerdo o cuando está respetando está de acuerdo, y no es así. Estar de acuerdo es tener la misma opinión sobre algo, pero respetar, es decir, yo tengo una opinión diferente, pero respeto lo que tú dices. Nada más, lo voy a dejar hasta acá. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones. Si tienes alguna opinión similar o diferente, pon tu opinión con respeto y altura en la caja de comentarios. Nos veremos en un próximo video, si Dios lo permite. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.